Yo los quiero invitar a que vayamos a la Biblia directamente. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Listo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando acerca de Jesús, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por tu preciosa palabra, porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas para instruirnos, para corregirnos, para fortalecernos, para consolarnos. Hoy queremos disponer todo nuestro ser en esta mañana para que tú hables a nosotros a través de esta palabra. No queremos que nuestro corazón se endurezca a causa del pecado y se mantenga endurecido, sino queremos que estas palabras que tú traes para nosotros en esta mañana sean dinamizando nuestro ser interior y moviéndonos para que se cumpla el propósito que tú quieres con esta palabra. Nos disponemos para ti, Señor, para que nos moldees, para que nos formes, para que quites de nosotros todo aquello que sobre e implementes en nosotros lo que necesitamos empezar a hacer, como nosotros debemos empezar a pensar y a actuar. Toma el control de nuestras vidas en este tiempo, no permitas que nada nos dirija, que nos distraiga, sino que seas tú por medio de tu Espíritu Santo trayendo estas palabras a cada uno de nuestros corazones y sean puestas en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un llamado muy importante en medio de este pasaje que leemos allí. No nos vamos a centrar en la exegética de este pasaje, ni en ninguna de las perspectivas doctrinales, sino centrarnos en el llamado de atención que dice allí: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Primer amor por Dios y consecuente con ese amor hacia Dios, el amor hacia los hombres. Y que nos centremos un poco en la exhortación que nos hace Dios a volver a Él de la manera como lo fue en un principio. Es fascinante el halago que Jesús, porque habla de Jesús cuando habla de aquel que anda entre los candeleros, está describiendo a Jesucristo. Es muy bonito el halago que Jesús le da a esta iglesia de Éfeso. Y les dice: yo conozco tus obras. Y uno tiene que detenerse en esta expresión. ¿Será que Dios conoce solo las obras de esta iglesia? Dios conoce todas nuestras obras. Ahora bien, valdría la pena otra pregunta un poco más profunda. ¿Dios conoce nuestras obras porque las hemos hecho o incluso antes de que las hagamos? Porque a veces decimos, pues Dios conoce todas las cosas, pues porque han sucedido, y como lo sabe todo, entonces Él ve que las cosas suceden. Pero el conocimiento de Dios es previo a que las obras sucedan. Dios ya sabe las cosas como si hubieran sucedido. Dios conoce absolutamente todo de cada uno de nosotros, y no hay absolutamente nada que, por más que lo intentemos, le podamos ocultar o esconder. Yo puedo tener una apariencia, y ustedes me ven y Daniel, el pastor, y es piadoso, y esto y lo otro, pero ustedes no tienen ni idea de quién soy yo en realidad, y el Señor sí sabe aquellos pensamientos terribles que pasan por mi cabeza. El Señor lo sabe absolutamente todo. Y entonces es algo importante para que tengamos en cuenta, ¿no? A la hora de este llamado de atención que el Señor nos hace, de volver a Él.
Que no nos engañemos a nosotros mismos diciendo yo sí estoy súper bien con el Señor, que tengamos una mirada muy honesta. Y entonces Dios mira esta iglesia y reconoce el trabajo que esta iglesia ha hecho por el Señor. Dice, reconozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús, qué bueno que pueda decir de nosotros, de mirarnos como individuos, como sus hijos, mirarnos y decir, oye, reconozco tus obras, reconozco tu caminar recto delante de mí. No solamente reconozco tu esforzarte en lo cotidiano por obedecerme, sino que es que ha sido un arduo trabajo. No ha sido un trabajo y ya, sino que te has esforzado más allá, has dado la milla extra para poner en práctica todo lo que yo te mando. Dice, has sufrido con paciencia. Qué bueno que Dios pueda decir eso de algunos de nosotros. Oye, has aprendido en medio de las dificultades y de las pruebas a padecerlas con paciencia, con mansedumbre, reconociendo la soberanía y los propósitos de Dios en medio de esa situación difícil que te encuentras. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús con esta iglesia. Y es bueno que lo traigamos a nosotros y nos miremos, bueno, el Señor podría decir esto de nosotros. O tal vez tengamos que reconocer con un poco de humildad y de vergüenza, Señor, yo, si bien he hecho algunas cosas por ti, mi trabajo no ha sido arduo. Y sí, yo estudio y he predicado y he evangelizado y he hecho esto en la iglesia, pero así como que diga que arduamente, perseverantemente, Señor, no. Tal vez tengo que decir que lo hice un tiempo, pero ya no. No es el caso de esta iglesia. Él les reconoce que ellos lo han venido haciendo y lo siguen haciendo. No solo eso, estos hombres, esta iglesia, se ha mantenido firme, pura, limpia, en una sana doctrina. Y entonces les reconoce, yo sé que en medio de ustedes se han levantado falsos profetas, falsos maestros, a querer arrastrarlos por un camino que no es el de mi verdad, y que han hablado con palabras elocuentes y con mucha apariencia de piedad, pero ustedes los han desenmascarado, le dice Jesucristo. Todo esto lo complemento un poco con lo que nos enseña en la carta a los Efesios y lo que dice el libro de los Hechos cuando Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso, ¿no? O en la ciudad de Éfeso, fundando la iglesia. Allí duró Pablo 3 años en esta iglesia. Y yo quiero ponernos un poquito en contexto para que entendamos. Esta iglesia entonces Jesucristo le está reconociendo que en medio de una persecución religiosa por predicar a Jesucristo los perseguían hasta matarlos. Falsos profetas y maestros llegaron allí constantemente y se levantaron de en medio de ellos para guiarlos a cosas que no eran la verdad de Dios. Y ellos se mantuvieron firmes, haciendo la obra para el Señor. Es más, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fue una iglesia donde cada uno de los miembros de esa iglesia se entregaba al Señor para buscar primeramente, como lo ordena la Escritura, el reino de Dios y su justicia. Una iglesia que se esforzaba en anunciar el evangelio del reino de los cielos a todos los ciudadanos de aquella ciudad, valga la redundancia. ¿Y cuál es el contexto? Éfeso era una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano en la parte del Oriente, una de las ciudades con más influencia del Imperio Romano en el Oriente. En esta ciudad había algo particular, y es que quedaba el templo de la diosa Diana o Artemisa. Este templo, si nosotros hiciéramos una investigación histórica, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ustedes buscan las 7 maravillas del mundo antiguo y figura el templo a Artemisa o Diana de los Efesios en la ciudad de Éfeso, donde hoy en día queda Turquía. Allí quedaba este templo que era una maravilla internacional, una maravilla del mundo. Y entonces ustedes se imaginan la cantidad de paganismo que se vivía en esta ciudad.
el culto a la diosa Diana, a la diosa Artemisa. Y en esta ciudad pues giraba en torno a eso. Todo el comercio giraba en torno a este culto pagano, a esta diosa. Y habían artesanos que su labor era hacer estatuillas de la iglesia, estatuillas de la mujer, de esta diosa, y ese era el negocio, las vendían. Pues sucede que cuando Pablo está allí en Éfeso, los creyentes nuevos agarran todas esas estatuas y las destruyen y queman los libros paganos que había de la ciudad, y eso hacen un alboroto tremendo y sacan corriendo a Pablo y Silas de esta ciudad porque claro, los creyentes están muy apasionados por el Señor, hablando el mensaje de Jesús, diciendo eso es no es un Dios, es paganismo, hay que destruir y acabar con el culto a Diana de los Efesios, no sé qué. Y entonces, claro, los artesanos nos están dañando el negocio, las personas están viniendo a Cristo, ya no nos compran las estatuas de la iglesia y de la mujer. Entonces sacaron corriendo, quisieron matar a Pablo y a Silas y salieron corriendo de la ciudad. Bueno, este era más o menos el contexto donde esta iglesia creció, floreció, se mantuvo firme y predicando. Por eso dice allí, con sufrimientos y padecimientos, predicando y sirviendo arduamente a los intereses del reino de Dios. No es fácil, pero aún así Jesús les dice, y en medio de esas situaciones se han mantenido firmes, lo han hecho. Ante la oposición, ante la persecución, ahí han estado ustedes sirviendo al Señor. Pero a pesar de que le hace toda esta cantidad de halagos, luego llega y les dice, pero, y este pero es un pero muy importante, tengo algo contra ti. Este es un pero que lo lleva a cambiar la dirección de su discurso. Ustedes todavía hacen esto y se mantienen de esta manera y wow, pero has dejado tu primer amor. Este no es un tema cualquiera, no es un asunto menor, ay, dejé mi primer amor y ya, pasé la página y listo, sigo adelante. No. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Dice Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el centro. Y si he perdido ese primer amor, pues ya no estoy viviendo lo más importante con la prioridad que debo vivirlo. Yo le quiero invitar a que usted se vaya en su mente a ese momento cuando su corazón palpitaba de la manera más intensa por el Señor. A ese tiempo de ese primer amor, cuando usted recién conoció el mensaje del Evangelio y recién entendió y descubrió que he sido rescatado. Caramba, yo era un miserable, sin oportunidad, condenado al infierno, pero ahora el Señor ha perdonado mis pecados y me ha dado la entrada al reino de los cielos por la eternidad, donde entendemos nuestra condición que teníamos y de dónde nos ha sacado el Señor, y donde entonces experimentamos un amor sobrenatural. Yo quiero que haga memoria y piense cómo fue su primer amor, esa etapa de un gozo muy puro, ese tiempo donde no hay verdad bíblica que no estuviéramos dispuestos a hacer cualquier cosa por obedecerla. Dios lo dice, sí, hay que hacerlo, y nos esforzamos y cortamos radicalmente con un pecado. Una etapa donde, un tiempo de ese primer amor donde queríamos participar de cuanta reunión había. Yo recuerdo, me enteraba que había una reunión de un grupo vida en tal casa y allá caía yo. Ni siquiera los conocía, no eran miembros de mi iglesia, ni nada por el estilo, pero allá estaba yo, buscando
lugares donde estar con hermanos en la fe y buscando al Señor, buscando aprender de Él. Y llegué a muchas casas en muchos lugares desconocidos y llegaba y me recibían como hermano, bienvenido, y ahí llegaba yo. Un tiempo de primer amor cuando el lugar, la distancia, la hora de la reunión no es un impedimento. ¿A qué horas es? A las 5 de la mañana se reúnen en esa iglesia los domingos. A esa hora estoy allá. Y me levanto a las 4 o a las 3 si es necesario, pero allá voy a estar con el Señor. Un tiempo donde no importaba si llovía, hacía calor, si el carro se me había dañado o no tenía para el bus, me iba a pie y estábamos donde estaba la iglesia reunida buscando al Señor. Un tiempo donde no le poníamos excusas a Dios. Ese primer amor es ese tiempo donde a una voz nos unimos a David, como dice en el Salmo 63. Quiero leerlo. Salmo 63, versículos del 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor me es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ese primer amor es esa etapa donde, si sus ocupaciones y trabajo le llevan a estar de 6 de la mañana a 10 de la noche ocupado, a usted no le importa, pero saca el tiempo y está una hora de 4 a 5 de la mañana en la presencia del Señor. Una época donde hacer un devocional de una hora es absolutamente insuficiente. 2 horas, dice uno, apenas pude estar con el Señor. Ese es el primer amor, donde uno busca al Señor con todas sus fuerzas. Cuando radicalmente cortamos con malos hábitos, con amistades que no nos impulsan a buscar a Dios. Cortamos con el pecado radicalmente, cambiamos los programas de televisión que vemos, la música que escuchamos, las conversaciones que tenemos. Ese tiempo donde, caramba, el Señor me salvó y no sé qué decir, pero sencillamente no nos podemos quedar callados y tenemos que anunciar a aquel que nos rescató. Y entonces evangelizamos sin saber cómo evangelizar y decimos cualquier cantidad de cosas en amor, tratando de que las personas vengan a Cristo, con un amor y un dolor genuino por aquellos que no son salvos. ¿Recuerdan ese tiempo de primer amor? Para algunos tal vez es muy cercano. Tal vez otros dicen, yo estoy ahí todavía. Pero una vez más tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Un tiempo donde no poníamos excusas para discipularnos, para asistir a una reunión. Ese primer amor. Cuando podemos estar todo el día cantando alabanzas a Dios. Y vamos en el camino y vamos cantando a Dios. Y estamos en la casa y estamos con nuestro corazón alabando al Señor. Ese primer amor donde en cada sermón bíblico encontramos alimento para nuestra alma. Y no estamos distraídos pensando en, pero exegéticamente tuvo estos errores, la oratoria falló con esto, fue muy plano. Donde no nos distraemos pensando en cosas que no tienen sentido, sino que estamos allí alimentándonos y recibiendo directamente del Señor. Ese tiempo donde, pongámoslo, yo le pregunto a personas, ¿y usted por qué no sirve al Señor? ¿Y usted por qué no hace tal cosa en la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no, yo ya le serví al Señor, yo fui líder de jóvenes, yo fui maestra de
del ministerio infantil, yo tuve discípulos, yo en mi época me recorría las calles evangelizando, yo entregué cientos de miles de tratados evangelísticos y yo digo, bueno, ¿y qué pasó? Si es que el llamado que Dios nos hace no es que en una época la tierra dio vueltas y no, pues ya cumplí, yo ya di muchas vueltas y ya deja de girar el planeta Tierra. O el mar dice, no, yo ya hice suficiente con mis mareas, ya no más. El llamado es hasta que nos encontremos con el Señor. Todo eso es parte de lo que Dios llama como ese primer amor. Ese tiempo de pasión, de entrega radical, donde estamos dispuestos a recorrer, a atravesar un desierto, sin importar el precio, con tal de estar con el Señor, con tal de servir al Señor, con tal de someternos en obediencia a Dios. Pero y entonces el pasaje dice, eso fue en otro tiempo. Un tiempo tal vez muy distante para algunos y para otros más cercano. Y ojalá no sea tan lejano de modo que el corazón no se endurezca. Y con mensajes como estos podamos volver a experimentar esa llama, ese corazón encendido por el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego de estos halagos a una iglesia que pareciera muy especial en el tiempo presente, le dice, pero es que dejaste el primer amor, y si dejaste el primer amor, lo que tú haces, ¿qué viene siendo? Y quiero tomar las palabras de 1 Corintios 13 para que entendamos lo que implica hacer muchas cosas para Dios en el tiempo presente, pero haber dejado el primer amor. Dice 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. O sea, usted puede ser el más elocuente hablando el mensaje de Dios, pero si usted no tiene amor por Dios, su predicación es puro ruido delante de los oídos de Dios. Tal vez alguna persona se descreste con la oratoria, con la exégesis del mensaje, pero delante de Dios es puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Tengo un poder tan increíble que con pronunciar la palabra las montañas se cambian de lugar. Y dice Dios, eso no es absolutamente nada. Eso es una fe vana, vacía, sin sentido. Si no hay amor, ese poder no sirve para absolutamente nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Pero es que yo llevo mercados y yo le predico a los pobres y les llevo empanaditas y, mejor dicho, mi cuerpo es lacerado con tal de que los otros estén mejor, y yo me expongo a cualquier cantidad de cosas terribles con tal de servir a los más humildes. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces el llamado que el Señor nos hace es, oye, tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios, en la iglesia, en tu barrio, en tu casa, pero si has perdido el primer amor, has perdido lo más importante, porque allí se resume toda la Biblia, en amar a Dios, en darle el primer lugar. Entonces sucede que tú hoy sabes que Dios debe ser lo primero en tu vida. Tú hoy reconoces la necesidad que tienes de orar más. Tú reconoces la necesidad que tienes de meterte en la Biblia.
Sabes lo importante que es congregarte, estar con tus hermanos. Pero aún así, aunque sabes todas estas cosas, no logras encontrarte con el Señor, orar, que la palabra tenga ese impacto que antes tuvo en tu vida, que te dinamice y tu corazón sea encendido como antes lo era. Tú lo sabes y lo entiendes con claridad, pero aún así no pasa nada. Y entonces ahí es cuando el Señor nos dice, oye, para, date cuenta, has dejado tu primer amor. Y no es para lamentarnos, el Señor nos lleva, ¿no?, a que lo podamos entender. ¿Cómo perdimos ese primer amor? Y ahí lo estoy diciendo mal. No perdimos el primer amor. El texto dice, has dejado tu primer amor. Y esa palabra que se traduce allí del griego dejado, tiene justamente ese sentido, dejar, abandonar, o sea, lo dejé allí y me fui. El perder es distinto, no sé dónde está. El dejar es, ahí está, yo sé dónde lo puse, pero simplemente ya no le volví a poner cuidado, lo dejé, lo abandoné. Esa es la intención que el Señor nos está diciendo acá. ¿Cómo abandonaste tu primer amor? Y yo quiero que veamos un poco al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque Dios le sucedió exactamente lo mismo, y esto nos ayuda a entender un poco qué sucede en nuestras vidas, por qué dejamos ese primer amor. Vamos por favor a Jeremías, capítulo... Ay, yo puse 2, pero no me acuerdo si es 2, yo creo que es 2. Jeremías 2. 2. Del 2 al 13 dice, anda y clama a los oídos. ¿Sí? ¿Sí es ese? Jeremías 2, del 2 al 13 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Este primer momento que vemos, como lo acabamos de leer, ¿no?, el reconocimiento. Israel, tú eras esa flor hermosa que relucía, que mejor dicho que me amabas y que me seguías, y aún en medio del desierto donde no había que comer, tu mirada estaba en mí y comías abundantemente. Ahí está el Señor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿No les parece parecido? ¿No dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes, que son los encargados de la palabra de Dios, de servir, de interceder a Dios por el pueblo, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? ¿Cuál cosa?
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué impresionante lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y nos muestra un retrato tal vez de nosotros mismos. El pueblo se alejó de Dios, sutilmente dejaron de orar, poco a poco fueron dejando su palabra, ya no estudiaban la Biblia, ya no meditaban en ella para obedecerla. Empezaron a mirar lo que las personas que estaban alrededor de ellos miraban. Entonces los vecinos miraban a dioses paganos. Aquí nosotros miramos las redes sociales y vemos lo que los otros anhelan: viajes, dinero, carros, comidas en restaurantes, lujos, etc. Y empezamos a anhelar lo que anhelan los demás. Tal vez conoció a una mujer y se enamoró y puso allí la prioridad de su corazón. O tal vez tuvo hijos y le pasó lo mismo, puso en sus hijos la prioridad de su corazón. O tal vez le promovieron en el trabajo y a mayor responsabilidad, pues mayor el tiempo que hay que dedicarle al trabajo. Y entonces sencillamente se fue metiendo y enredando en las cosas y en las cosas. Y llegó un momento donde mi primer lugar ya no es mi Señor. El primer lugar ahora es el trabajo, o es mi pareja, o es mi hijo, o mi hija, o cualquier otra cosa que le vamos dando un lugar de prioridad. Sea la razón que sea, la verdad es que Dios es reemplazado. Y nosotros como creyentes sabemos quién es Dios. Y así como el pueblo de Israel sabía quién es Dios, que lo rescató de la esclavitud en Egipto y que lo llevó por el desierto y que lo alimentó sobrenaturalmente y que le dio la victoria sobre sus enemigos. Y bueno, conocía todas las grandezas de Dios. Y aún así, sutilmente, poco a poco, se fueron enfocando en otras cosas. Y entonces, ¿cómo nos pasa a nosotros? Dice allí, dos males han hecho, se alejaron de mí. Y entonces me empiezo a ocupar y ya no hago devocional. Y entonces mi oración ya va menguando. No tengo tiempo para leer la Biblia. Y para congregarme, bueno, cuando pueda me congregaré. Y poco a poco, y no le damos importancia a la oración, al estudio de la Biblia, al congregarnos, y las demás cosas se van levantando en nuestra vida de manera normal. Y terminamos dejando a Dios. Y se construyeron cisternas rotas. ¿Esto qué viene siendo en nuestra vida? ¿Qué es cuando dejamos la fuente y construimos una cisterna rota, un tanque que no retiene agua? Tenemos una fuente de aguas vivas, un arroyo, un manantial, que nunca nos va a faltar el agua. Lo cambiamos por un tanque de agua roto. Eso es lo que literalmente dice allí. Dejamos el manantial porque nos distraemos y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Y el tanque roto del cual decimos, pero tengo un tanque de agua roto, pero ahí tengo mi tanque de agua, es nuestras conductas religiosas. Y entonces decimos, bueno, pero yo estoy yendo a la iglesia cada tanto, pero voy, ahí me mantengo. Bueno, yo oro 5 minutos al día, pero oro y ahí me mantengo. Y yo Biblia, pues Biblia cuando voy a la iglesia y ocasionalmente sí miro el versículo del día, ahí me mantengo. Y entonces esa es la cisterna rota que hemos construido. Y con eso nos damos palmaditas en la espalda diciendo, estás bien, Daniel, vas, ahí te mantienes con el Señor. Y no es cierto. Si no estamos encendidos, nos estamos apagando.
Si no estamos bien conectados con el Señor, nos estamos apagando, si no es que ya estamos apagados. Es decir, que ya hemos dejado esa relación, ese amor por el Señor. Nos enredamos en las cosas de este mundo. Dice Lucas 8:14. Lucas 8, versículo 14. Y este pasaje nos habla de la parábola del sembrador, de cuando se predica la palabra y qué sucede. Y entonces menciona aquella semilla que cae entre espinos. Y entonces la está explicando y en el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces esta persona oye la palabra de Dios, entonces pongámosle que asiste a la iglesia y escucha la palabra de Dios y se va a sus asuntos, a su trabajo, con su familia. Pero ¿qué pasa? Conozco cristianos o personas que asistían a la iglesia, no podría decir si son cristianos o no, con una apariencia de vida de piedad muy bonita. Oraban devocionales de más de 1 hora diarios, a veces de 2 horas diarios su devocional, no se perdían cuanta reunión en la iglesia. No tenía trabajo, ¿no? Entonces al no tener trabajo le quedaba tiempo buscando a Dios en oración, en la iglesia, en cuanto servía. Y le salió el anhelado trabajo. ¿Y qué ha sucedido con estas personas? Si te vi, no te conozco. Llegó el trabajo y ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para leer la Biblia. No tienen tiempo para obedecer a Dios. Y poco a poco los he visto. Con algunos trato de mantener contacto, con otros simplemente veo a través de las redes cómo su vida se han ido alejando y alejando de Dios, cayendo en pecados peores de los que practicaban antes de venir a Cristo inclusive. Es la realidad en la vida. Y entonces el pasaje dice: ahogados por los afanes. Y entonces yo tengo mi tienda, tengo mi negocio, y el negocio me da me entra mi dinerito y me da tiempo suficiente para amar al Señor, para tener mis devocionales, para servir a Dios, para tener discípulos. Pero resulta que empieza a venir la bendición financiera, entonces ya no tengo un negocio, sino que abrí 2, 3, 4 puntos, y entonces ya no tengo tiempo para mi Señor. Ya no tengo tiempo para servir. ¿Por qué? Porque se me fue creciendo la empresa. Porque me promovieron en el cargo y es un cargo de mayor responsabilidad. O porque vinieron los hijos, vino 1, 2, 3, entonces la mujer soltera tiene mucha más tiempo, mucha más libertad de servir a Dios. Y cuando vienen los hijos, lo demandante que son los hijos, pues ya no me queda tiempo. O sea, son las realidades de la vida cotidiana. Era soltero y me casé y pues ahora el tiempo que tenía libre, ahora tengo que compartirlo con mi pareja y hacer cosas con mi pareja y del hogar Es la realidad de la vida. Y así lo plantea Jesucristo. Somos ahogados por los asuntos de la cotidianidad. Algunos por amor al dinero. Se enfocan, quiero tener más plata, más y más y más y más y más. Y dice la palabra que eso es un tremendo problema, porque es un lazo, una tentación que es puesta y muchos caen allí y terminan alejándose de Dios, prefiriendo al dinero. Los placeres, entonces, conozco personas, y no digo que sean de esta iglesia ni nada por el estilo, ¿no? Para que nadie se sienta aludido, como, uy, está hablando de mí, no, para nada. Las noches entre semana están en su casa orando, buscando al Señor. Sus ingresos son apenas para sobrevivir, o sea, viven bien. Entonces las noches entre semana están en casa y tienen sus tiempos hermosos de oración a Dios.
Y el domingo son los primeros en estar en la iglesia buscando al Señor para alabarlo y adorarlo junto a la congregación. Pero resulta que les promueven y ahora empiezan a ganar mayor dinero. Y entonces ahora las noches entre semana ya no están en su casa orando, sino están afuera en restaurantes, tomándose un coctelito con los amigos, compartiendo socialmente, porque ahora pueden pagarse esos disfrutes que antes no podían. Ahora el fin de semana ya no están en la iglesia en primera fila, sino que están de paseo. ¿Por qué? Porque ahora puedo darme esos disfrutes, esos gustos que antes no podía. Y entiéndanme bien, yo no estoy señalando ni criticando a nadie porque se dé gustos o porque tenga un viaje, no le estoy diciendo a nadie eso. Pero lo que estoy hablando es que entendamos que esas nuevas realidades en nuestra vida hacen que nosotros no nos demos cuenta y terminamos alejándonos de Dios. Y entonces uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y muy consciente y muy determinado en qué voy a hacer yo. Listo, ahora puedo estar todo el tiempo en la calle tomando un cafecito, el restaurante, pero ¿voy a poner eso antes que mi tiempo con el Señor como lo venía trayendo? No. Voy a darle la prioridad a un paseo entonces por empezar a darle deleites a la carne. Entonces alimento la carne y no alimento el espíritu. O sea, tenemos que tener cuidado. Y ese es el llamado que nos hace hoy el Señor. No que nos miremos unos a los otros y que estemos pensando, fulanito sí que paseas los fines de semana. No, esto es cada uno de nosotros. Como yo, que nos empecemos a dar cuenta, cuáles de estas cosas han sido en mi vida lo que han hecho que yo abandone ese primer amor por el Señor. Y el otro aspecto por el cual tal vez hemos abandonado ese primer amor es que tal vez olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Al comienzo es muy palpable ese sentido de condenación, de caramba, es que yo me iba a ir y no tenía esperanza y el Señor me rescató. Y ese conocimiento me enciende, me moviliza y me apasiona por lo mismo a ver los demás. Oye, es que ellos están igual de condenados que yo estaba, necesito hablarles para rescatarlos. Pero luego pasa el tiempo y se nos hace lo más normal ser salvos. Se nos hace lo más natural porque ya llevo 15 años con mis pies allá ya en el cielo, mirando, contemplando la patria por venir celestial. Y entonces ya se me hace lo más normal del mundo y ya no me sorprendo ni me maravillo. Ya no me acuerdo de dónde me sacó el Señor, quién era yo y dónde hubiera terminado si seguía en las mismas. No solo en los asuntos de este mundo, sino en cuanto a la eternidad. Y entonces nos volvemos malagradecidos, ¿no? Como el que cree que simplemente se merece, que las cosas ya le fueron dadas y ya, nos merecemos la eternidad, ya el Señor lo hizo, entonces ya listo. Salmo 51, versículo 1 al 4. Nos muestra un caso de estos. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ustedes recuerdan que David era ese hombre que lo lee uno, como el salmo que acabamos de leer, que mi alma está desesperada por encontrarse, para mí eres más valioso un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti, y como un siervo y te busco desesperado y anhelo y mis huesos. Ese David enamorado se aleja de Dios, pierde su primer amor y va caminando por ahí simplemente dado a su carne. Y en ese caminar entregado a su carne, pues conocemos los dos pecados más famosos, que es el adulterio con Betsabé y el matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y sigue viviendo su vida como si nada, dura más de un año. Por las escrituras nos podemos dar cuenta que por lo menos pasó un año así desconectado de Dios, habiéndose alejado. Pero cuando cae en cuenta, ¿qué es lo que dice? Miremos del 1 al 4.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Había olvidado de dónde lo sacó Dios, pero tan pronto cae en cuenta otra vez. Lo primero que reconoce es esto: en pecado me engendró mi madre, soy un hombre pecador, mi pecado está siempre delante de mí. Y sigue ahí en el Salmo clamando al Señor: por favor, vuelve a restaurar estos huesos que en tu ausencia se han envejecido, me siento mal, me duele todo. Por favor, necesito experimentar otra vez la presencia, el poder encendiendo mi vida de tu Santo Espíritu. Eso le clama allí en los versículos que continúan. Entonces olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. Olvidamos ese poder restaurador del Señor en nuestras vidas, poder dinamizador, y nos acostumbramos a una vida en la carne. Y me va bien y pues gracias, Señor, porque me va bien. Y ya nos conformamos con eso. Nos vamos acostumbrando y pensamos que eso es lo normal, y de ninguna manera lo es. Y entonces, ¿cómo terminamos? ¿Cómo volvemos al primer amor? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. De Apocalipsis 2, donde estábamos, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, recuerda, por tanto, 2:5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para volver? Recuerda de dónde has caído. Y en parte es el ejercicio que hacíamos esta mañana. Pero yo los invito a que sigan meditando un poquito en esto. ¿Cómo era su realidad con el Señor? Y si nunca ha experimentado ese primer amor, dígale al Señor: yo quiero experimentar esa pasión por ti. Entonces el primer paso para esa restauración es recordar qué tanto he caído. No, fue apenas un poquito. No, realmente me he alejado un montón. Y una vez más, por favor, seamos muy honestos. Recordemos lo que dice al comienzo: conozco tus obras. Esto no es para aparentar delante de nadie en la iglesia. Esto es delante de Dios. Que tú reconozcas crudamente tu propia realidad y le digas delante de Dios: Señor, yo sí me he alejado de ti. Mucho. Y no me dan ganas de orar. Y no me dan ganas de leer la Biblia. Y muchas veces no me dan ganas de ir a la iglesia. Y me parece lo más normal. Háblelo con el Señor. Cuando el hijo pródigo estaba ya en lo más profundo de su decadencia, ¿qué es lo que hace el hijo pródigo antes de volver a casa? ¿Se acuerdan? Él recuerda. Está allí comiéndose la comida de los cerdos en su desesperación y su hambre, y allí comiendo se acuerda de cómo era en la casa de su papá. Y dice: en la casa de mi papá hasta el siervo más humilde tiene su plato de comida.
Y yo tenía la mesa servida siempre con, tengo que volver a la casa de mi papá. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Recuerda, ve allá donde ese deleite en la presencia del Señor era lo primero en tu vida. Lo segundo que dice, arrepiéntete. Y este arrepiéntete no es un mandato de me lamento y ay, ahora me he alejado del Señor y Dios mío, sino es una decisión de hacer un cambio. Recordemos que la palabra arrepentimiento implica un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra conducta. Entonces, de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado esta mañana, ¿qué debo hacer diferente? ¿Qué pasos distintos debo empezar a dar? Porque a veces decimos, yo anhelo ese tiempo, anhelo la presencia del Señor, anhelo el poder del Espíritu Santo, anhelo, y sigo haciendo lo mismo que hago todos los días. ¿Creen que algo especial va a suceder? Nada. Entonces es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al actuar. ¿Están dispuestos a actuar? Es un llamado urgente para un cambio instantáneo. Eso no es de, no, yo voy a pensarlo, voy a mirar cuándo y que el cambio se vaya dando. No, usted toma la decisión ya y ya. No vuelvo a emborracharme, punto, no vuelvo a tomar licor. No vuelvo a tener esta conversación con estas personas. Entonces no tengo comunión más con estas personas. ¿Por qué? Porque me incitan a lo malo. O sea, es un corte, una decisión determinante que nosotros tomamos. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no se da gradualmente. Que no sea tarde. Que no dejemos que pase el tiempo y que este llamado de atención de Dios, como que bueno, sí. Y termina diciendo, haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz, actúa. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo pasabas tiempo metido en la palabra de Dios? Aunque no la entendías, ahí estabas, metido. 1 hora, 2 horas metido en la palabra. ¿Recuerdas cómo orabas? Que no sabías nada de la oración, pero ahí estabas, Señor, y quiero conocerte, y no entiendo esto, y pero ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué se dan estas circunstancias? Y allá estás. Orando, intercediendo, clamando al Señor. ¿Recuerdas el gozo de participar con los hermanos en comunión? Congregarte con los hermanos y que ya estabas en el grupo y en la célula y en la iglesia y en el movimiento y que no se pierde la movida de un catre, como dicen. Aquí tengo que estar en todas partes. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas cuando le predicabas el evangelio a otras personas? Porque te dolía su condición de perdidos, de condenados. Eso mismo es lo que nos dice el Señor. Vuelve a las primeras obras, a meterte tiempo en oración. ¿Qué es que no tengo tiempo? Sácalo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Uy, pero es que entonces no descanso. Ah, bueno, ahí está. Tu Dios, eres tú mismo, tu sueño. Uy, pero Daniel, así de radical y más. Y tenemos al modelo del Señor Jesucristo. ¿A qué horas oraba Él? A la madrugada. A veces le tocaba pasar de largo porque necesitaba hablar más con el Señor y ese día no dormía. Y al otro día estaba la gente muy tempranito buscándolo. Señor, que venga, que es que yo quiero que me sane, que es que mire que tengo... Tenemos el modelo. Entonces, volver a la oración. La oración, entendiendo, la oración no es algo que hacemos. Yo quiero que esto quede muy claro. Orar no es algo que hacemos, como quien le manda un mensaje a alguien. Orar
Es algo que vivimos, que experimentamos. Es un tiempo de comunión con Dios. Estoy en la presencia de Dios y tengo un diálogo con Él. Y en medio de ese diálogo está la Biblia. Me meto en la Biblia, estudio la Biblia, medito la Biblia, miro cómo aplicar lo que Dios me está hablando. Hablo con Él respecto de cómo poner en práctica lo que me está hablando. Intercedo por mi familia, por la iglesia, por los que no conocen a Cristo. Estoy allí. Ese es el llamado de volver a lo primero. Estoy evangelizando. Ay, pero es que no sé cómo. Al comienzo no sabías cómo y lo hablabas. Pues es lo mismo ahora que sabes mucho más. Que eso no sea un impedimento. El congregarte con los hermanos, esa pasión que experimentabas de estar allí reunidos, escuchar al hermano hablar y cómo enseña, y yo poder sacar mis preguntas y decir que sea lo mismo. Entonces, para terminar, el Señor te está llamando a que vuelvas a experimentar ese primer amor. Primer amor por Dios y primer a Dios por el prójimo. Que recuerdes de dónde te sacó. Que recuerdes a dónde te llamó. La vida gloriosa y eterna a la que te ha llamado. Que recuerdes el poder del Espíritu Santo con el que has sellado tu vida. Que también mires aquellas cosas que se levantaron en tu cotidianidad que te han llevado a enredarte, a distraerte y dejar ese primer amor, esa prioridad real por allí, que tú sabes que está allí y tú sabes que lo necesitas. Y ya no permitas que esas circunstancias se levanten como un obstáculo en tu caminar. Que te arrepientas, que vuelvas a cantarle al Señor, que vuelvas a predicar el Evangelio, que vuelvas a ser inquieto por las verdades de la Biblia, que ores y ores y ores, y cuando no sepas nada más con qué más hablar con el Señor, sigas orando. Es momento, el Señor nos está llamando a un despertar. Él quiere manifestarse con su poder en la vida de cada uno de nosotros, pero necesitamos hacer algún cambio. Que es que yo oro mucho, ora más. Pero no lee la Biblia, bueno, es que no estás en nada. Orar sin leer la Biblia no es nada. Porque nuestras oraciones deben ser conformes a la verdad de Dios. Y lo primero que debemos buscar nosotros es conocerle a Él. Y Él se revela a través de la Biblia. Entonces yo los invito a que nos pongamos de pie. Y conforme a lo que el Señor haya hablado a cada corazón, hablemos con Él.